Entonces, hoy vamos a continuar lo que son con los template reference variables. Para eso vamos a abrir el componente login component. Hasta login component. Y nosotros, por ejemplo, vamos a añadir unas template variables al nivel del formulario, como habíamos visto en diapositivas anteriores. Vamos a definir una variable con el signo numeral o hash, ¿sí? Y le vamos a dar un nombre que sea conveniente o entendible para nosotros, en este caso login form, y tenemos que decirle que esta variable es un ngForm, ¿sí? Es un ngForm. Bueno, de esta manera tú defines lo que es una variable de tipo formulario. Ahora nos toca definir las variables para todos los input fields. Por ejemplo, nosotros hemos definido lo que es el input para username, ¿sí? Y podríamos decir que este username va a tener una variable llamada también de la misma manera, username, y que en este caso esto va a ser un ngModel. Wow. Voy a mover esta validación al final para que se entienda, esté claro las validaciones y las variables que estamos utilizando. ¿Está bien? Bueno, de manera similar nosotros tendríamos que hacer para password, ¿sí? Voy a mover de nuevo lo que dice required, lo voy a mover al final por conveniencia para recordar qué tipo de validaciones tienen. Y en este caso voy a definir otra variable que sea simplemente password, que tenga ese nombre. Y de nuevo esto sería un ngModel. Ahora nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, es deshabilitar el botón de submit que tenemos, deshabilitar el botón de submit si el formulario no es válido, es decir, si estos campos que son requeridos no están presentes. Aquí está nuestro botón de tipo submit. Nosotros básicamente le vamos a asignar la propiedad disable, lo vamos a deshabilitar en caso de que el formulario sea inválido. El formulario nosotros lo hemos llamado login form. Y aquí ya sale, miren, digamos, es bastante inteligente, detecta la variable como tal, como signo B. Es la variable que hemos definido arriba. Si yo le doy control clic para evitar que ustedes se equivoquen, pueden hacer esto y verificar si realmente está mapeando a la variable definida a nivel de formulario. Es bastante común equivocarse en el nombre. Bueno, entonces sí, podemos preguntarle si el formulario es válido o no. Si directamente busco la propiedad valid, no lo vamos a encontrar. Primero tenemos que ir a lo que es el form como tal. Y decirle si en caso es invalid. ¿Está bien? Login form, wow, no sé qué he escrito, esto tenía que ser form. Login form.form.invalid. Vamos a preguntar si el formulario es inválido. Si el formulario es inválido, entonces este botón va a estar deshabilitado. Nosotros podríamos probar hasta este punto. Venimos a este formulario y ustedes ven que de manera inicial no observen la flechita, no tiene el símbolo de manito, ¿verdad? Si aquí yo le doy, por ejemplo, usuario Edson, bueno, y un password 123, por ejemplo, recién el formulario está activo. Noten cómo incluso cambia ligeramente su forma. Ustedes pueden manejar algunos estilos de repente para que sea más evidente. ¿Qué pasa si yo elimino algún campo requerido? Básicamente, de nuevo, está deshabilitado este formulario. No puedo hacer login. Estoy haciendo clic en el botón y no es posible hasta que el formulario sea válido. Y yo podré recién hacer login
y enviar esos datos al servidor. Bueno, si ustedes quieren pueden, recuerden que en la consolita nosotros estamos enviando lo que aquí ponemos. Uno, dos, tres, listo. Si hago login, ahí está, ¿verdad? Pero si yo pretendo hacer login solo con password, no se puede. Estoy haciendo clic y no funciona, ¿sí? Entonces, de esa manera, bastante rápido, nosotros lo que hemos hecho, recapitulando, ha sido definir una variable para el formulario como un ngForm para poder controlar los estados del formulario como tal y definir variables para cada campo asociadas a ciertas validaciones que éstas puedan tener. Y por ejemplo hemos hecho un ejercicio de deshabilitar el botón en caso de que el formulario es inválido. Creo que prefiero botar esto aquí abajo. También nosotros podríamos cambiar el color de los elementos de input si contienen información no válida utilizando lo que es divider color. Por ejemplo, en lo que es username, voy a hacer un pequeño commit hasta aquí, ¿está bien? Estos simplemente son template variables. Ahora vamos a trabajar sobre divider color, por ejemplo. En lo que es el input container, nosotros podríamos definir lo que sería nuestro divider color. Aquí está la propiedad divider color y podríamos decirle utilizar lo que es la interpolación para verificar si el campo es válido o no. Entonces, para utilizar el símbolo de interpolación, recuerden que son dos llaves que abren y cierran, y podría decirle, por ejemplo, podría decirle, por ejemplo, username punto invalid. Si el username es invalid, y además recuerden, ¿no? Y si no es pristine, si username, aquí está la variable punto pristine, entonces en ese caso puedo utilizar el operador ternario, así con el signo de interrogación y el dos puntos. La primera parte es para en caso de que esto es cierto. Entonces nosotros, por ejemplo, en ese caso vamos a mostrar lo que es un divider color con el color one. Pueden hacer la prueba con el resto de los colores más que existen. Y en caso de que no, simplemente puedo utilizar el color primary, el por defecto, ¿sí? Entonces, para ver la diferencia, vamos a dejar que renderice. Aquí está. Voy a llenar aquí algunos datos. Aquí también. ¿Sí? Entonces se va a pintar de un cierto color, del color one. Está un poco lento, no entiendo por qué. Y del color primary en caso contrario. Ustedes pueden probar con más variaciones. Bueno, podemos cambiar los otros divider colors. Por ejemplo, para password ya tengo
algo similar. En caso de que password es inválido y no es pristine, muestre one, si no, muestre primary. Como habíamos visto en las diapositivas, también es posible nosotros introducir lo que son mensajes de error. En este caso, estos mensajes de error vendrían después de los componentes input. En este caso, por ejemplo, pondríamos un material hint. No está disponible. Material hint. Y en ese material hint podríamos definir objetos de tipo spam, tags de tipo spam. En el primer spam, por ejemplo, podríamos decirle que está disabled, que va a ser disabled en caso de que, perdón, hidden, la propiedad hidden. Aquí está. Y va a estar oculto en caso de que sea pristine, o sea, no haya sido tocado antes. Por ejemplo, diría username.pristine. Si esto no se ha tocado antes, entonces no lo voy a mostrar, estamos diciendo. ¿Está bien? Esto está de más. Y dentro de este spam, en caso de que sí, el usuario sí, en caso de que el usuario sí ha tocado, entonces vamos a definir otro spam. Y ahora sí vamos a hacer la validación en caso de que sea, va a ser hidden en caso de que username punto la propiedad errors, ¿sí? Vamos a controlar en este caso la propiedad, por ejemplo, required. Si no tiene ningún error que sea de tipo required, entonces esto se va a ocultar. Y si tiene algún error de que el campo username es una validación de requerido que se rompa, entonces va a mostrar un mensaje de error que nosotros podemos definirlo. Por ejemplo, podríamos decirle username is required. Podríamos definir cualquier mensaje de texto en ese sentido. ¿Está bien? Entonces se estarían anidando de esta manera. Solamente se va a mostrar el mensaje de error cuando ya ha sido tocado el formulario como tal. De la misma manera, la validación, podríamos copiar este pedazo de código y utilizarlo debajo de password. La única diferencia es que en este caso nosotros vamos a validar la variable password. Y diremos password es requerido. Podríamos hacer un commit indicando que hasta este punto habríamos manejado lo que son divider color y lo que son los mensajes, utilizando lo que es material hint. Regresando al formulario, por ejemplo, cuando esto no está tocado, ¿sí?, es pristine, no muestra ningún mensaje de error, a pesar de que username y password están en blancos. Si empiezo a escribir algo y luego lo borro, abajo aparece el material hint, ¿verdad? Porque ya entendería que ya no es pristine y entendería que hay un error de validación de tipo required y me diría username is required. Lo mismo aquí, si yo toco esto, password is required. ¿Está bien?